San Ramón. La falla es justamente un elemento, es una amenaza que muy bien también llevado al estudio por Gabriel Vargas. ¿Pero cuántas comunas atraviesa esa falla? 7. ¿7 comunas? Fíjate lo que es, pues. San José de Maipo, en parte, Puente Alto de la Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Eso, muy gracias, señor director. Qué atento siempre está el señor director. En Puente Alto nada más tenemos 1 millón de personas. Claro. En Puente Alto nada más tenemos 1 millón de personas. Es claramente la comuna con mayor densidad poblacional de Santiago. Claro. Y es claramente, y es bueno que se comunique que existe una amenaza, nuevamente para entender que es necesario conocer nuestro territorio. Pero ahí en la falla de San Ramón el peligro no se da porque el suelo sea malo o sea arenoso. Exacto. Muy por el contrario, es un suelo más rocoso al estar en la precordillera. Se da por la presencia de esta falla que podría activarse en cualquier momento. Y en la que además, Germán, Pablo, se ha construido, según un estudio aquí de la Universidad de Chile, de la revista de urbanismo de aquella casa de estudio de la Fundación Proyecta, se ha construido un 55%, en el 55% de ese cordón. Claro. Lo que deja 4 comunas de la capital, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, expectante a lo que decían las autoridades. Y los expertos han tomado este estudio y han dicho: no construyan en la falla de San Ramón. Esto es un reportaje que viene el 10 de septiembre, hace poquitos días atrás, en La Hora, y que según Víctor Orellana, director de la Fundación Proyecta, señaló que esto es una gran oportunidad para la ciudad de Santiago porque nos da la posibilidad de pensar y resolver qué podemos hacer con ese espacio para reducir el riesgo de un terremoto, de que en un terremoto afecte a personas que potencialmente puedan vivir ahí. Se ha construido más de la mitad de la falla de San Ramón. Yo encuentro que es súper valorable este llamado, pero Pablo, hay hospitales, hay universidades, hay colegios que están construidos arriba de esta falla y está casi entera construida. Hay entonces lo que se llama infraestructura crítica. Exacto. Eso es lo que se llama. Pero ojo, esto es un conocimiento que tenemos hace menos de 10 años. Antes no lo teníamos, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos? Sí. ¿Ya? Y obviamente lo que tenemos que hacer es ver cómo nos preparamos mejor frente a una eventual activación de la falla. Que ojo, la falla en sí, en el peor escenario, se activaría por completo, porque la falla, como está mostrando este esquema, son varios segmentos, que no necesariamente, cuando vengo encima, va a romper toda la falla. Puede romper un tramo, el otro. ¿Cuál es la falla? ¿La línea roja? La línea roja muestra todo el segmento por donde se va moviendo. ¿Y la falla? ¿Qué es una falla? ¿Quiere decir que está como trizado? La falla es una discontinuidad de la corteza. Ya entiendo que la corteza es un elemento continuo, se fractura. Este fracturamiento tiene que ver con el empuje que emerge la placa, la tectónica en realidad, que nazca, que empuja contra el territorio. Nuestro país está permanentemente siendo comprimido por esta, ya se acumula energía. Si ya somos flacos, ya no quieren más. Claro, justamente. Entonces, claramente esto produjo hace millones de años atrás que esto se levantara, ¿ya? Por eso, esta es una zona que eventualmente puede producir sismo. Ya. Y tú dices que va juntando energía. Va a llegar un minuto en que esto va a salir hacia arriba. Se puede romper y producir un alzamiento. Esto es lo que se llama una falla inversa. En el número 2 se ve muy clarito de arriba tuyo. Claro. Ahí aparece la falla. En el 1 es el terreno como está, y en el 2 así quedaría con un terremoto. Claro, eventualmente en caso que se activara un segmento, un bloque se levantaría. Y eso los expertos lo han descubierto. Yo me acuerdo que hace algún tiempo acompañamos a un experto a la falla. Probablemente Gabriel. Claro, a Gabriel. Y nos mostraba en el terreno cuánto se había levantado en el último terremoto hace miles de años. Claro, hay unos escalones. 16.000, ¿no? Claro. Hay unos escalones, Pablo, como hay unos escalones en la morfología se llama escarpe, donde se ve más claramente el escarpe justamente bajo la Universidad Adolfo Ibáñez, Peñalolén. Ahí se ve claramente la diferencia de terreno. ¿Cuánto puede llegar a ser? ¿1 metro, 2 metros? Sí, se proyecta más o menos ese tipo de movimiento, pero eso es un escenario. Si se activara la falla de San Ramón en un terremoto, por ejemplo, todo lo que está de la línea roja hacia la ciudad, ¿se hunde o sube? No, este sector sube. Este sector, dependiendo de la línea roja, de la zona que se fragmente, subiría. Por eso digo que en el peor escenario se movería todo, pero ese es el peor escenario. Claro. Porque podría fragmentarse este sector, o otro. O sea, eso es finalmente lo que... Pero cada sector es una comuna, más o menos. Cada sector que usted menciona es una comuna, más o menos. No, claro, por supuesto, y podría claramente sentirse, o sea, de hecho se sentiría de manera importante. Pero entonces, Santiago. ¿puede ser que se active toda la falla o solo un tramo? Segmento. O sea, eso no está claro.
Son escenarios. Son escenarios, pero cualquiera de estos escenarios sería terrible por la cantidad de población que vive y cómo está construida. Eso es importante porque justamente la peligrosidad va dada a la densidad, es decir, a cuánta gente está expuesta a la amenaza. Eso es finalmente lo que uno evalúa de escenarios de peligro. Y es muy importante lo que dice Víctor Orellana con el trabajo que ha hecho el proyecto de memoria, porque justamente, por ejemplo, en otros países que han sufrido terremotos importantes por fallas, como el terremoto de Kobe en Japón, ellos mantuvieron en situ parte del bloque que se levantó. ¿Ya? Y lo convirtieron en un museo de la memoria abierto, para que la gente sepa que esa amenaza existe. Para que no se les olvide. ¿Ya? No se le olvide. Entonces, por eso es muy importante que lo que impulsa el proyecto de memoria de generar una zona de resguardo. O sea, el 45% que no se ha construido, mantenerlo libre, pero también recordando que es parte de un segmento que es una amenaza para quienes vivimos en la cuenca. Claro, del río Maipo. La mala memoria nos juega mucho en contra. ¿Se acuerdan? También hicimos un reportaje que fuimos a hablar con la gente que vive en la falla de San Ramón. ¿Ya? Y no saben realmente dónde está la falla o si su casa está sobre la falla o no. Y lo otro es que no saben qué hacer en caso de que se active. No saben cuáles son las zonas de seguridad, no saben cómo va a reaccionar el suelo. Hay mucha desinformación, hay mucha incógnita en torno a la falla de San Ramón, hay mucho mito en torno a ella. Sí, no, justamente importante lo que tú dices porque es súper importante que la gente se empodere ya de este tipo de situaciones. Hace una semana atrás se hizo una muy buena actividad, justamente, que buscó mostrar los puntos importantes de Santiago y uno de esos puntos fue la falla. ¿Ya? Y la falla fue presentada por Gabriel, de hecho, y se llenó. Sí. O sea, ahí se ve claramente que la gente tiene mucho interés en saber acerca de sus amenazas. Pero que son esas personas que son científicos, docentes. No, habían vecinos también, sí. Habían vecinos. Yo siento que la gente como que no dimensiona lo importante de la falla de San Ramón. Si no comprarías todo. Vive sin miedo, que siento yo, sigue comprando y se sigue construyendo y te ofrecen vista de Santiago, ver a Santiago iluminado. Es que la vista es preciosa, pues. Claro, y uno ve que ahora hacen edificios arriba, entonces como que siento que no se le toma la importancia. Es más, el centro nuclear estaba hace unos 10 años. Eso. O después. Y está bastante... bueno, podríamos decir que no sabían. No, claro, obviamente. Sí, no, claro, pero ese conocimiento no estaba. Según entiendo, no está activo. Claro, pero no hay una conciencia, no hay una conciencia. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién dice no se construye? ¿Quién dice usted le doy plazos de 5 años para que se busque otra casa porque no puede vivir acá? Eso no existe, no lo hemos visto. No, eso es más complejo, claro, por el tema de los derechos adquiridos y todo. Claro. No, hoy en día lo que expropiar. Claro, lo que hoy día importa es proteger lo que no se ha construido y obviamente a los vecinos que están cerca de la zona informarse, prepararse y tener claridad de la realidad que es justamente geográfica en la que están circunscritos. Profe, ¿cuál sería el mejor suelo de Santiago? Así como el más crítico es sobre la falla de San Ramón, ¿cuál sería el más seguro, si es que pudiésemos decir, de la capital? Maipú. No, bueno, Maipú tiene bastante relleno, también tiene zonas de sedimento, o sea, entendemos que Santiago es una amalgama de varias mezclas de suelo, ya. Hablar cuál es la zona más segura tiene muchas variables, ya. O sea, claramente uno puede entender por la respuesta que hemos visto en épocas pasadas que hay ciertos sectores de Santiago tal vez asociados al entorno Gran Avenida, ya, que sísmicamente tienen de alguna manera una mejor respuesta, pero Gran Avenida tiene problemas con las inundaciones. Claro. O sea, Santiago tiene, por su realidad territorial, claramente varios criterios que te explican finalmente cuáles son, de alguna manera, sus problemas. Y eso no solamente nos centramos en Santiago, sino también en regiones. Sí. Las regiones también tienen sus realidades. Importante, por ejemplo, ver la experiencia de Antofagasta, que con sus terremotos han tenido buena respuesta porque el suelo es rocoso, ¿ya? Y eso pasa justamente porque entendamos esta dinámica. O sea, en Santiago, en la misma comuna, puedo encontrar un terreno muy malo, pero 2 cuadras más allá, en la misma comuna, un terreno muy bueno. Veamos el caso tal vez de la comuna Puente Alto, Maipú, que tiene bastante recursos areneros. Que el terreno es bueno, por eso. Y lo mismo que Renca, escuchaba que es muy bueno, y sin embargo hay pocos edificios allá. A ver, en términos generales, del sur del Mapocho ha funcionado bastante bien. Hoy día sabemos por la acumulación de sedimento volcánico que hay del norte del Mapocho, ya que la respuesta es más deficiente, ya porque obviamente son sedimentos que vienen de procesos volcánicos bastante antiguos que se depositaron ahí, ya. Pero en términos generales, bueno, repito, o sea, toda la ciudad es una amalgama de mezcla, pero lo importante es que nuestra norma, la NSH 433, el que viene acumulándose con experiencia de eventos pasados, ya ha ido capitalizando en construcciones bastante robustas a lo largo de nuestro país. Pero perdón, una cosa muy breve. Después, en el terremoto, yo visité la ciudad de Los Valles, que está a la salida de Santiago. Y está prácticamente toda en el suelo. Y era totalmente
muy curioso, porque llamaba la atención. ¿Por qué se produjo eso? ¿Porque está entre cerros ahí? ¿Porque está en el lado que uno supone que es mejor? Claro, y tienes pendientes, ¿no? Son varios factores que finalmente que habría que ver el caso. ¿Eran casas nuevas? No, claro, y no baratas, no sé si es un tema. Baratas, claro. No, es un caso a caso, ahí claramente influye mucho la pendiente. Pero por ahí no pasa el Mapocho. Está mucho más. Va más atrás, no sé, sí. Claro. De hecho, sí. Más hacia el oriente. Exacto. Más hacia el oriente. ¿Es verdad que en torno al río Mapocho es seguro o no necesariamente por lo que hemos hablado anteriormente del Marga, del Aconcagua? A ver, el Mapocho se ha ido moviendo bastante en el tiempo. Uno puede encontrar sedimento bastante dentro de Providencia. De hecho, cuando se hace el trabajo arqueológico para hacer la construcción de la línea de metro, todo lo que va a ser los enganches con la línea 3 en realidad, fueron apareciendo justamente sedimento y uno sabe un día que se ha ido moviendo. Por lo tanto, en la medida que se compacte el suelo, ya va a tener de alguna manera un mejor comportamiento, pero sabemos que los suelos porosos asociados a arena tienen una respuesta más deficiente, ¿ya? Y ahí la importancia de la construcción. Y ese es el tema que frente a la amenaza nosotros tenemos la capacidad hoy en día tecnológica de tener una adecuación. Y eso pasa por cumplimiento de normas. Hay un tema que la calidad constructiva, y aunque se haya respetado, por ejemplo, lo que pasó ¿cómo se llama? Donde está Huechuraba, donde está el centro empresarial. Sí. Que ahí es tan mala la calidad de suelo que aunque la norma exige una cierta, igual todos los edificios a piso. Que fue lo que ocurrió. Entonces, si la calidad de suelo es muy, muy mala, ni aún la calidad de nuestra norma de constructibilidad te da certeza de que no te va a pasar nada. Así, O sea, sí, ese es un buen punto. Hay lugares en los que simplemente no se debiese construir nomás. Claro, justamente. Claro, efectivamente. O justamente si vas a tener un desarrollo, que ese desarrollo sea de baja densidad, que convoque justamente poca dimensión demográfica. Claro. Por eso los galpones industriales, tal vez en ese sector, cumplen en ese sentido la situación de estar en una zona que, si bien es de peligro sísmico, no convoca finalmente a tanta población. Pero también hay edificios, pues hay harto edificios. Sí, que ese es otro tema. Por eso, ¿qué es importante acá? Estos trabajos, como los que está haciendo el CNA Geomín, que se traduzcan en una planificación que recoja la realidad del territorio, porque lamentablemente, si uno ve los instrumentos de planificación territorial a lo largo del desarrollo de Chile, nos hemos ido de alguna manera olvidando la realidad geográfica de cada territorio es particular. Y eso muchas veces no está recogido en los instrumentos de planificación. Y eso es muy importante, que hoy día apuremos el tranco y busquemos la forma. Por lo menos yo he visto con muy buen ojo cómo está trabajando el MIMBU, ¿ya?, en buscar finalmente mejorar la situación de planificación, entendiendo las vivencias que hemos tenido en los últimos 15 años. A la hora de ver el plan regulador y que lo cambian cada 3 años en algunas comunas, porque hay ciertas presiones, ciertas ambiciones inmobiliarias, digámoslo, ¿quién decide de cuántos pisos puede ser seguro un edificio? Porque vemos de repente en Estación Central, en San Miguel, unas moles gigantescas, que tú decís, oye, el primer sismo y esta cuestión no sé cómo va a aguantar, y en otras zonas que te dicen, no, acá no pueden construir un edificio más alto, incluso de 4 pisos. ¿Qué define la calidad del suelo? Bueno, lo que pasa es que el caso de Estación Central es claramente uno de los grandes casos que hemos tenido en los últimos años. Especialmente se da por una ausencia de planificación territorial, donde finalmente se aprovecha este vacío y se puede construir en gran densidad. Los municipios son los llamados justamente a definir sus altitudes. Ellos también pueden definir, restringir, como lo han hecho algunas comunas, ¿ya? Pero esto también sobre un paraguas mayor, ya que finalmente es el Ministerio de Vivienda. Pero en esa restricción o en eso dar el visto bueno y el pase, ¿tiene que ver la calidad del suelo, cómo el suelo soporta un sismo para llegar a determinar que se haga un edificio de 40 pisos o uno de 4? Yo soy sincero, yo quisiera decirte que sí de todo, pero sabemos que no. A veces no simplemente se considera esa situación, ¿ya? Tengo que ser transparente, uno quisiera que... ¿Y qué tiene que ver la altura de eso? Porque el caso de Maipú, ese edificio que se anduvo doblando, no era un edificio muy alto. Claro. Y el edificio que está cerca de Irarrázaval, ¿te acuerdas? También. Que se dobló, que después lo revendieron porque lo arreglaron. Ese era alto. Sí. Ese era alto. Ese era de unos 15 pisos más o menos. Más o menos, sí. No sé si la altura tiene supermercado. A lo mejor con más altura baila más y resiste más. Es que eso escucha uno, que mientras más se mueve o más oscila un edificio, es mejor. Resiste mejor. Y resulta que ahora vemos que en terrenos porosos, cercanos a lechos de ríos, lechos de esteros, o como por ejemplo en el campo dunar en Concón, no sabemos realmente bien qué tan seguro es ese suelo. Claro, o sea, sabemos en términos generales que la respuesta no es buena, ¿ya? Es ahí justamente lo que se debe velar, y es de alguna manera un deber del municipio de fiscalizar también. Y ese es un tremendo tema, porque en Chile el gran tema es la fiscalización,
Ahí tenemos una gran deuda porque la fiscalización en este país en varios elementos, por decirlo así, es pobre. Sí. ¿Ya? Y yo veo lamentablemente con no muy buenos ojos que se haya sacado una gran cantidad de fiscalizadores del MOP, un organismo que es súper importante en tema de construcción de camino y puente, ¿ya? Y sigamos con estos vacíos. Y después vemos lo que pasa con el Caucao, con los brazos cruzados. Y yo quiero ir más atrás, o sea, la ley que mejora la NEMI ya lleva prácticamente 3 gobiernos en el Congreso y no sale. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las prioridades?